Les voy a pedir que abran la Biblia en Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. En esta reunión de fin de año, como todos sabemos es la última reunión del año, nos vamos a salir totalmente del Evangelio según Lucas, nos vamos a tomar un descanso del Evangelio según Lucas por este domingo. Si Dios quiere, el próximo domingo ya volvemos con el Evangelio según Lucas, pero hoy nos tomamos un descanso y vamos a algo que no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero no vamos a leer nada del Evangelio según Lucas. Hoy vamos a hacer un breve repaso de la historia que encontramos en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel. Quédense tranquilos que no va a durar más de una hora, va a ser un muy breve repaso. Mi convicción, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero mi convicción es que, así como ayer Dios habló específicamente a las personas que estaban en la reunión de Outsider, mi convicción personal, pueden estar de acuerdo o no, su trabajo va a ser discernir si esto es como yo lo estoy diciendo ahora o no. Pero mi convicción personal es que Dios tiene un mensaje específico para nosotros hoy y que es para el tiempo que viene, que es principalmente para la Iglesia Bíblica Missio de Córdoba Sur, si lo queremos llamar. Ahora vamos a tener que dividirlo por zonas. Es un mensaje específico para la iglesia, esta iglesia, y para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Yo incluso estuve trabajando en la semana para el pasaje que me tocaba de Lucas. La idea era que yo predicara un pasaje de Lucas hoy y el domingo que viene iba a predicar Lautaro, que debe estar orando. No, está allá atrás. Pero cuando ya la semana estaba avanzada y estaba en el final de la semana, en un día ahí en mi almohadita, ¿no? en mi sillita y almohadita así, orando, fue como otra cosa. Con un mensaje muy claro. Y para mí era, ¿y cómo hago para decirle a Lautaro? Hace como 2 meses que le dije que iba a predicar el primer domingo de enero. Y fue como muy claro. Y era como ¿quieres predicar lo que yo quiero o vas a decir lo que ya tenías? Entonces les mandé un mensaje, les dije, podría ser quizás tal vez que posterguemos y esto y lo otro, y perdón, y la otra me decía, no, ningún problema. Lo tomé de parte de Dios como otra confirmación. Mi convicción, lo que vamos a ver es la Biblia, o sea, no podemos decir, no, yo creo que este mensaje no es de Dios. Eso no lo vamos a poder decir porque lo que vamos a leer son historias bíblicas. Ahora, lo que cada uno de nosotros va a tener que decidir si Dios específicamente te está hablando, no solamente al que tienes al lado, enfrente, atrás, al otro, aquel de más allá, sino específicamente a ti, a tu familia, a esta iglesia, a todos los que trabajan en esta iglesia, si es un mensaje específico que Dios nos quiere decir hoy. Es como si nos citara y nos dijera, esto quiero decir. Yo les garantizo que yo estaba allá atrás diciendo, Señor, qué responsabilidad. Siempre es una responsabilidad predicar la palabra de Dios, pero pararme aquí y decir, esto es lo que Dios les quiere decir hoy específicamente, me hace temblar un poco las piernas. Pero cuando cantábamos lo que cantábamos en el último momento, Él es el que pelea nuestras batallas y demás, yo me sentí ahí pequeñito, pero que Él lo va a hacer. ¿Amén? En Primera de Samuel encontramos un problema particular, un problema personal, un simple problema personal como podemos tener cualquiera de nosotros. Un problema económico, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un simple problema. Cuando tú tienes un problema y tú dices, bueno, es normal, en este mundo hay problemas. Bueno, lo primero que encontramos en Primera de Samuel es una mujer con un problema. Uno piensa, ¿qué tiene que ver esto con la historia bíblica, con la historia de Dios, con la historia del Evangelio? Es simplemente Ana, una mujer con un problema personal. El problema personal que tenía es que no podía tener hijos, era estéril, y en esa época no tener hijos era visto como una vergüenza porque era la ausencia del favor de Dios. Una mujer estéril era como, la miraban como, por algo será, como lo vimos cuando estudiamos el principio del Evangelio según Lucas y Zacarías y Elizabeth era estéril. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, pero Ana
en su problema personal, decide clamar de todo corazón a Dios para que le dé ese hijo. Eso que es imposible, eso que es completamente imposible, pues va a Dios. No dice, bueno, ya está claro, yo soy una maldita de Dios, yo no puedo, yo no sé, yo nunca lo voy a hacer, es que es imposible, y depresión, frustración, resentimiento contra otros. Y no. Ella empieza a mirar a Dios, clama a Dios. Miren, en 1 Samuel capítulo 1, pero vamos a leer el versículo 9. 1 Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, una persona que va a ser importante en lo que vamos a ver, dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, sí, estaba dolida, sí, era muy difícil para ella, pero todo eso no lo descarga con bronca a su esposo. No lo descarga con bronca a sus padres, a sus tíos, él no lo descarga en el templo. ¡Oh, Elí! ¿Dónde está Dios? Sino que todo eso lo descarga en Dios. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ella no solo le pide un hijo a Dios, sino que le dice, si tú me das este hijo, si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, si tú me das lo que yo anhelo, yo te lo voy a entregar a ti. Yo te lo voy a consagrar a ti. Va a ser tuyo, va a ser para ti. Dame eso. Tú puedes estar anhelando ser usado por Dios. Puedes estar anhelando ser un instrumento en esta generación. Puedes anhelar esto o aquello o lo otro. Tu economía o tu problema personal, pero en vez de solamente decir dame, es dame y yo voy a utilizar eso para ti, te lo voy a consagrar a ti. Miren el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, lo voy a consagrar, va a ser para ti. El versículo 9 mencionó a un sacerdote, si lo ven, el sacerdote Elí. Este sacerdote, cuando vio a Ana orando de esa manera, no tuvo mejor idea que pensar que estaba ebria. El sacerdote del templo, el hombre de Dios, el intermediario en ese momento, el hombre de Dios que tenía que acercar a Ana a Dios, cuando la ve orando, Elí dice, oh mujer ebria, ¿hasta cuándo estarás ebria? Le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Vaya desubicado. Vaya mala interpretación de la situación, de lo que está sucediendo. Ahora vamos a ver que este sacerdote Elí está perdiendo al Señor en su propia vida. Y ahora, mientras una mujer ora, clama a Dios de todo corazón, él entiende todo al revés. E incluso está haciendo daño a quien está buscando a Dios. ¿Cómo oraría esta mujer, Ana, como para que Elí piense que está ebria? ¿Oraría así? ¿Cómo oraría para que él diga, oh mujer ebria, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? A ella no le importaba qué pensaban los demás, a ella no le importaba cómo la veían los demás, a ella le importaba Dios. Ella sabía que la solución de su vida no estaba en el pastor, no estaba en el diácono, no estaba en aquel o el otro. La solución de su vida estaba en Dios. A ella le importaba lo que pensaba Dios, cómo la veía Dios, y si Dios se dignaba mirar la aflicción de ella. Ningún hombre puede mirar tu aflicción y darte la solución. Ningún hombre puede responder cuando estás pasando por problemas matrimoniales o lo que sea. Solo Dios. Pero otros miran al hombre. Ana mira a Dios. Y Ana mirando a Dios, hay un hombre que tendría que ser el que acerque a Ana a Dios, pero sin embargo es un impedimento, es un problema, es un hombre que interpreta mal, es un hombre que está lamentablemente desubicado. En las semanas siguientes Dios
Por supuesto, vio la aflicción de Ana y respondió la oración de Ana. Ana quedó embarazada y luego tuvo el hijo que ella pidió, que era ni más ni menos que Samuel, el sacerdote, el profeta, el juez. Samuel, un hombre fiel. Cuando nuestra vida no da buen fruto, la solución no es la depresión, no es la resignación, no es abandonar, no es echarle la culpa a otros, no es decir que porque aquel. La solución es clamar a Dios donde nadie te ve. Jesús en Mateo 6 habla de hacer nuestra justicia, desarrollar nuestra piedad donde nadie nos ve. ¿Qué va a hacer Dios? Va a recompensarte en público. Ana clamaba a Dios. Dios responde y le da ni más ni menos que a Samuel como hijo. Así que la solución es primero acercarnos a Dios de todo corazón, confiando. Segundo, entregarle ese buen fruto que nos da, ese buen fruto que estamos pidiendo. Señor, si me concedes dar buen fruto, te lo voy a dar a ti. Si me usas, si haces esto y aquello, Señor, es para ti. No, la iglesia no es para mí, el ministerio no es para mí, lo que hago no es para que me vean, no es para que me reconozcan, no es para que me valoren, lo que hago es para ti, te amo a ti. Y si piensan lo que piensan, yo primero quiero agradarte a ti. Lo hago para ti, vivo para ti. ¿Amén? Y Ana cumplió lo que le dijo a Dios y una vez destetado Samuel, le entregó a Ana su hijo al sacerdote Elí. Miren en el versículo 27. Por este niño oraba, dice Ana al sacerdote Elí cuando le está entregando a Samuel. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Cuando le pides, Señor, suple, ¿para qué quieres que te supla? Cuando le pides, úsame, ¿para qué quieres que te use? Sinceramente, de verdad. Cuando le pides un hijo, le pides esto o lo otro, ¿para qué lo quieres? ¿Para dárselo a Dios todos los días? ¿Será de Dios? ¿Será para Él? ¿Eso lo quieres usar para Él? Aquí Ana dice, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. No hay adoración sin rendición. No hay adoración sin una vida que dice, Señor, no es mi vida, es tuya. Señor, todo lo que soy es para ti, Señor. Ella pudo adorar. Y en los siguientes 10 versículos, Ana, en el capítulo 2, Ana comienza a orar, a cantar e incluso profetizar, alabando a Dios, diciendo palabras muy parecidas a las que luego dijo María, la madre de Jesús, cuando estaba a punto de nacer Jesús, en Lucas 1, versículos del 46 al 55. Incluso Ana llega a profetizar la venida del Cristo. Recuerden que todo comenzó con un simple problema personal, una situación personal. Como tú pasas y yo paso alguna dificultad, y en esa dificultad simplemente nos podemos hundir o lo podemos ver como una oportunidad de algo que Dios está a punto de hacer para transformar nuestra vida. En ese problema personal, Ana clama a Dios, Dios le responde, ella le da a su hijo, y ese hijo llegó a ser Samuel, y Ana llega a profetizar. Dios la utiliza para profetizar, y sus palabras están en la misma palabra de Dios, profetiza la venida del Cristo. En un momento que parece casual, que parece como, bueno, me sucedió esto y no sé por qué. Y el hijo de Ana, Samuel, no llegó en cualquier momento. No solamente Dios le da Samuel. ¿Recuerdan cuando vimos la historia de Elizabeth y Zacarías? Que ellos pedían por un hijo, vaya a saber cuándo, y ya Zacarías ni lo esperaba, pero Dios les da a Juan el Bautista. Jesús dice, es el mayor profeta. Pero en este caso, Dios le da a Samuel, y le da a Samuel en un tiempo preciso. Lo pone en el momento justo, en la situación justa.
llega al templo, Ana simplemente dice, bueno, voy a cumplir. No es que Dios le iba diciendo, bueno, ahora yo te voy a dar un hijo y ahora va a ser Samuel y lo que está pasando. Ella simplemente va por la vida como vamos nosotros, como podemos ir nosotros, simplemente viviendo nuestra vida. Pero Dios va ordenando y va haciendo su plan, va cumpliendo su plan. Cuando ella entrega a Samuel al sacerdote Elí, ella no sabe que Samuel está entrando en el templo en un momento clave, absolutamente clave. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del templo estaban desagradando a Dios. Miren en 1 Samuel 2:12, 1 Samuel 2:12, llega Samuel al templo como un niño, Ana sin saber nada, pero está poniendo como una especie de bomba nuclear adentro del templo, porque los sacerdotes del templo estaban desagradando a Dios. 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí, que eran los sacerdotes también, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hombres impíos sin conocimiento de Dios. No conocían a Dios, no tenían intimidad con Dios, no tenían relación con Dios, por lo tanto el fruto era un desastre. La llegada del hijo de Ana, Samuel, no fue casualidad, así como nada en nuestra vida es casualidad. Nosotros lo podemos dejar pasar o podemos ver los planes de Dios, lo que Dios está haciendo. Dios va guiando su historia y va haciendo su voluntad. En este caso, los hijos de Elí eran sacerdotes en el templo de Dios, pero eran hombres impíos. Impíos. Dice el versículo 12 y agrega, no tenían conocimiento de Jehová. Personas dentro del templo de Dios haciendo cualquier cosa que no conocían a Dios. No tenían una relación con Dios. Oyeron sobre Dios, pero no tenían una relación con Dios. Entendemos que no es lo mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, leí la historia de Napoleón, pero no conocía a Napoleón, ¿verdad? Bueno, esto no basta con simplemente conocer la historia de Jesús, o la de Moisés, o la de Samuel, o la de este, o la del otro, sino que es un Dios que está vivo y con el cual me relaciono y lo conozco, me relaciono con Él y hago esto para Él o no lo hago para Él. ¿Qué hacen ahí en el templo estos hombres? Son impíos, no conocen a Dios. ¿Qué hacen en el templo? Bueno, lo mismo que muchísima gente, muchas veces en iglesias. Estos hijos de Elí menospreciaban a Dios y lo que hacían para Dios. Vuelvo a decir, estos hijos de Elí, se llaman Ofni y Finés, menospreciaban a Dios, por lo tanto, menospreciaban lo que hacían para Dios. O sea, hacían algo y lo hacían, hoy me toca colaborar. Sí. Hacían cosas como si fuera hoy en día en la iglesia, pero menospreciando lo que hacían. Así nomás, no pasa nada. Y otros también, no pasa nada. Y otros no hacen porque no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Menospreciaban a Dios, por lo tanto menospreciaban lo que hacían, lo que deberían estar haciendo para Dios. Miren el versículo 17, en 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era este pecado de Ofni y Finés, los hijos de... Muy grande delante de Jehová. No nos damos cuenta, pero estamos delante de Dios. Cuando estamos viviendo nuestra vida, la estamos viviendo delante de Dios. No en el sentido de estoy en la presencia de Dios, sino que Dios está viendo todo lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y estos hombres tenían un pecado muy grande. ¿Cuál era? Tenían varios, pero lo va a sintetizar Dios en su palabra. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Todo lo que ofrecían en el templo, cada ritual,
todo lo que hacían, cada sacrificio, cada ofrenda, todo lo que se hacía en el templo se menospreciaba. Bueno, tampoco es tan importante, no pasa nada. No oro, no busco al Señor, no esto, no lo otro, me peleé con mi esposa, vengo a lo que sea, no pasa nada, no pasa nada. No cuido mi corazón delante de Dios como estoy y después no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo lo ve Dios? Era muy grande el pecado de estos hombres. ¿Por qué? Porque menospreciaban lo que estaban haciendo en el templo. Pero el templo hoy en día no es solamente un lugar físico, sino lo que hacemos en nuestra vida. La iglesia somos todos nosotros, es el cuerpo de Cristo. Lo que hacemos para Él, bueno, no pasa nada. Dios entiende, ¿verdad? Él sabe. Es bueno. Sí. ¿Qué viene a significar con esto? Pues no tiene nada que ver. Aquí dice que el pecado era muy grande y que ¿qué hacían? No honraban a Dios. No vivían vidas que honraban a Dios, que Él es Dios, para Él vivo, para Él, como hablé el domingo pasado, derramo mi perfume más costoso porque Él es el amor de mi vida, Él es a quien sirvo, a Él lo amo. No, hacían justo lo contrario, menospreciaban lo que hacían para Él, por lo tanto estaban menospreciando a Dios. Y no pasaba, parecía que no pasaba nada, que uno puede menospreciar a Dios y lo que hace delante de Dios y no pasa nada. No pasa nada en el presente, ni va a pasar nada. ¿Verdad? Uno vive así y no pasa nada. No es que vas por la calle caminando y te cayó un rayo a 30 centímetros y tú dices, uy, el próximo me puede matar, ¿será que estoy viviendo una vida que le desagrada? ¿Será que él me quiere hablar quizás? No pasa nada, como decían aquellos del Salmo 94:7, que decían, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Como el pastor no lo vio, como aquel otro no lo vio, si lo puedo convencer al pastor o aquel otro, la iglesia me va a seguir amando, va a seguir estando bien conmigo. Hermanos, la puerta no es ningún hombre, la puerta es Jesús. Lo que Él piense de ti es absolutamente decisivo. Estas personas del Salmo 94:7 decían, no verá a Dios, no va a pasar nada. Y el salmista les responde, el que hizo el oído, ¿no irá? El que formó el ojo, ¿no verá? ¿Estás seguro que no pasa nada? ¿Estás seguro que no ve eso que dices en secreto? Sobre el servir a Dios, sobre esto, sobre aquello. Eso que miras en la calle o en tu computadora. Eso a lo que le entregas tu vida. ¿Estás seguro que el que hizo el oído no oye? ¿Estás seguro que el que hizo el ojo no ve? Así Dios envió a Samuel, el hijo de Ana, en ese momento. Justo en ese momento. Cuando uno piensa que no pasa nada y se dice a sí mismo, pero si todos lo hacen, pero si todos hacen lo mismo, pero si nadie hace nada diferente, pero si este lo hace así, este también, como con desgano, no pasa nada. Justo en ese momento, Dios envía a alguien diferente. En el versículo 17, los hijos de Elí, ¿qué dice? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso en el versículo 17. Miren en el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Notan el contraste? O sea, mientras unos menospreciaban lo que hacían, menospreciaban a Dios, Dios envía a Samuel. ¿Y qué dice? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Un tapado, un desconocido, un nadie. No pasa nada. Siempre es el hincha, el pesado, el que siempre está, que no sé qué, no sé cuánto. Pero da lo mismo, no pasa nada. Está este pesado, pero después estamos todos nosotros que no pasa nada. No pasa nada, todos hacemos lo mismo. Entonces menospreciamos a Dios y no pasa nada. Pero ahí está Samuel, sirviendo a Dios, caminando con Dios,
ministrando en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y Elí sabía lo que hacían sus hijos en el templo, de la misma manera que todos sabemos lo que hacen nuestros hijos. Y él sabía cómo estos Ofni y Finés menospreciaban a Dios. Pero bueno, no pasa nada. Entonces les decía algunas palabritas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era que se llamaba ese? Borromeo, quédate quieto. Bueno, se rieron 3 porque tiene que tener por lo menos de 40 para arriba. Quédate quieto. ¿Se acuerdan que Borromeo rompía todo y el papá le decía, quédate quieto? ¿No? Como es un decir. No es que estás tomando alguna acción acerca de tus hijos, sino que es un decir. Y él tiene el decir, no me acuerdo cómo se llamaba, sí me acuerdo que era Juan Carlos Calabró, pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero de la misma manera, Elí tampoco hacía nada, les decía, pero no hacía nada. Miren en 1 Samuel 2, 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo os digo de todo este pueblo, yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Miren la vehemencia, ¿no? La decisión. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y uno se los imagina, Ofni y Finés, ellos seguían, no pasa nada, no nos va a sacar. Es como la madre que le grita al hijo, ay, tocas de vuelta eso y te voy a pegar. Y lo toca de vuelta. Y el niño escucha, y la mira, sabe que nunca le va a pegar, sabe que nunca lo va a disciplinar. De la misma manera, Ofni y Finés miraban a Elí, nunca toma decisiones, nunca, hasta que un día se termina el tiempo y llega el juicio de Dios. Ese que menospreciamos, hablamos en lo secreto y Él escuchó. Hicimos en lo secreto y Él vio. Y podemos convencer a todo el mundo, pero el que oyó y vio tomó una decisión. Miren en el versículo 25, Elí sigue hablándoles, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Uno dice, ¿qué pasa con esta persona? Dice, le hablo. Y aquí dice, ya Dios había resuelto traer el juicio y por eso ya sus oídos estaban embotados, porque ya estaba determinado por el que ve y el que oye qué es lo que iba a suceder con Ofni y Finés. La persona no lo ve, pero ya está determinado el día en que va a actuar. Y otra vez el contraste, ¿no? O sea, en el versículo 25 termina diciendo, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y otra vez el contraste en el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ven el contraste constante? Dios está marcando que eso que parecía una simple casualidad, una aflicción de una persona, Dios estaba encaminándolo y poniéndolo en su historia. Dios estaba trayendo algo en el templo que marcaba el contraste entre personas que piensan que no pasa nada, pero Dios dice, pues miren a Samuel, ¿ven que sí se puede vivir así? ¿Ven que sí se puede? Parece que Samuel, ahí está. Ahí está el que ora, ahí está el que busca a Dios, ahí está el que no critica, ahí está el que no esto, ahí está, en vano.
da lo mismo. Nunca, nunca, nunca es así. Y Dios llegó el tiempo y envía a un profeta a hablarle a Elí. Miren, en 1 Samuel 2:29, el profeta le habla a Elí: ¿por qué habéis hollado, pisado, menospreciado? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Dios hablando por medio del profeta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios ve lo que honramos. Dios ve qué es lo que más valoramos. Dios ve qué es lo más importante para nosotros. Dios ve qué es a lo que nos dedicamos y por lo cual luchamos. Y cuando sucede algo nos molesta. Cuando sucede algo que tiene que ver con el pueblo de Dios, decimos: yo confío, el Señor sabe. Pero cuando sucede algo con respecto a lo que realmente nos importa, algo que realmente honramos, ahí nos ponemos mal. Ahí ya repentinamente, no sabemos por qué, es un misterio, ya no confiamos. Le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo a algo y Dios dice: estás honrando más eso que lo mío. Estás honrando más tus hijos, tu economía, tu matrimonio, tu esto, perrito, lo que sea, más que a mí. Y yo lo estoy viendo. ¿Te parece que da lo mismo? Porque hay muchos a tu alrededor que también honran más otras cosas. Pero es entre tú y yo. Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Podemos estar llenos de palabras, podemos estar llenos de excusas, llenos de explicaciones, nos podemos enojar con el que nos habla, pero la realidad es que Dios ve eso a lo que le damos realmente importancia. Dios ve si estamos honrando con nuestra vida otra cosa, si valoramos más otra cosa. En el versículo 30, por tanto, dice el profeta, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, miren la tragedia de las palabras. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Primera de Corintios 10 dice: estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. No fueron escritas solamente para informarnos de lo que sucedía en otras épocas. Sino, Primera de Corintios 10 dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo te hablé, yo puse en tu corazón estos anhelos, yo puse en tu corazón mis planes, yo te guié y te mostré y anhelabas esto y aquello. Yo tenía estos planes con tu vida, yo tenía estos planes con tu familia, yo tenía estos planes, tu vida iba a ser así, 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 así. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Nunca yo tal haga. Yo tenía estos planes, pero los cambio drásticamente por tu desobediencia. Lo cambio drásticamente por la vida que llevas deshonrándome día tras día tras día. Yo oí lo que decías en oculto. Yo vi lo que veías en oculto. Yo vi cada cosa, vi cómo me deshonrabas, incluso cómo dañabas a otros. Yo lo vi y los planes que tenía cambiaron. Mas ahora yo te digo, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Los planes de Dios para tu vida se cumplen si honras a Dios. No le eches la culpa a nadie más. No es un misterio. Los planes que Dios tiene con tu vida, con tu familia, se cumplen si los honras.
si no te preocupas tanto por qué dice el otro, sino qué dice Dios de tu vida. ¿Qué dice Dios de lo que haces? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿A qué te llamó Dios? Nunca yo tal haga. Los planes que yo tenía contigo no los voy a cumplir. Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Más trágico que eso, los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Te vas a ver fuera de los planes de Dios con su pueblo. Lo vas a ver, pero tú vas a estar pasando aflicción y humillación, quebrantamiento, porque no escuchaste, porque no oíste la voz del profeta, porque no oíste la palabra de Dios, porque no la tomaste en serio, porque dijiste, no pasa nada. Me exhortaron, me hablaron, me odian, no me quieren, los rechazo, no, que no sé qué, que no sé cuánto, no lo escuchaste. Y Dios dice, pero te hablé. Si yo te hablé, nunca yo tal haga, no lo voy a cumplir. Vas a estar viendo cómo obro con otros y lo vas a estar viendo con tus propios ojos mientras tú vas a quedar fuera. Verás tu casa humillada, versículo 32, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y en un día sí pasa. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. No está claro si está hablando de Samuel o está hablando de un sacerdote que vino posterior, que es Sadoc, pero lo que sí está sumamente claro es que Dios dice, contigo ya no más, yo traigo a otro que sí va a hacer lo que yo quiero que haga. Yo traigo a otro que sí me va a honrar. Y lo que tenía contigo lo voy a hacer con otro. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tus hijos languideciendo, tus hijos hambrientos, necesitados, porque no los estás guiando hacia el Señor, porque estás perdido, porque estás sufriendo y tu familia pagando las consecuencias, tu vida pagando las consecuencias. Mientras la persona va menospreciando lo que Dios quiere que haga, Dios le va hablando y le va hablando y le va hablando hasta que trae a otro. Cuando ellos menospreciaban a Dios, Dios trajo a Samuel. Y Samuel se hace anciano y el pueblo de Israel dice, no, nosotros queremos ser como las otras naciones. Nosotros queremos un rey. ¿Qué tiene tal nación? Un rey. Y la otra, un rey. Y la otra, un rey. Pues, ¿sabes qué? Queremos un rey. Y Samuel dice, pero no fui fiel con ustedes, no fui fiel, no, pero nosotros queremos un rey. Y Dios le dice, hazles caso, porque no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Y Dios les da al rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre que tampoco honró a Dios. Empieza a reinar y empieza a desobedecer a Dios, y a él lo único que le importaba es qué pensaban los demás de él. ¿Qué pensaba Dios de él?
no le importaba mucho. A él le importaba qué pensaban los demás de él. Es todo lo que le importaba. Él llega a decir en 1 Samuel 15:30, te ruego que me honres, al profeta Samuel, te ruego que me honres delante de Israel. Y Dios ve el corazón de Saúl, un corazón que no le importa a Dios, que solamente le importa lo que ven las personas, y termina igual que terminaron los hijos de Elí y el pueblo de Dios. ¿Saben cómo terminó Elí? Que me lo tragué. Elí, los hijos de Elí, terminan muertos en un día. El pueblo de Israel termina vencido y pierden el arca de Dios. El arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. Cuando Saúl reina, en ningún momento le importa a Saúl retornar el arca de Dios a Israel. Era como reinar sin Dios. Pero a Elí no le importaba Dios, a Ofni y Finés no le importaba Dios, sino solo lo que piensan los hombres, y a Saúl solamente le importaba lo que pensaban los hombres. Traer el arca de Dios de vuelta no estaba en sus planes, solamente le importaba lo que pensaban los hombres de él. ¿Traer el arca? ¿Para qué? No necesitamos a Dios. Mientras las personas piensen bien de mí, no pasa nada. Por eso esta frase que les leí de primera de Samuel 15:30. Saúl, siendo desechado por Dios, le dice a Samuel, está bien, estoy desechado por Dios, pero te ruego que me honres delante de Israel, que los demás me vean que tú estás conmigo. ¿Qué le importaba a Elí? Lo que piensan los hombres. ¿Qué le importaba a Ofni y Finés? Lo que piensan los hombres. ¿Qué le importaba a Saúl? Lo que piensan los hombres. ¿Qué le importaba a Samuel? Lo que piensa Dios. Y Dios trajo a Samuel. Pero cuando viene el juicio de Dios a Saúl, que le importaba solamente lo que piensan los hombres y no le importó traer de vuelta el arca, Dios trae al pueblo de Israel un jovencito, un chico, un tal David. Pero este David amaba a Dios. Este David pensaba en lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es una de las primeras cosas que hace David cuando Dios lo pone en lugar de Saúl? David dice, ¿cómo voy a reinar? ¿Cómo vamos a hacer el pueblo de Dios sin la presencia de Dios? Entonces David dice, lo que necesitamos es traer de vuelta el arca de Dios. Y miren, avancemos a 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6. David dijo, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Eso está en 1 de Crónicas 13:3. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. No nos ha importado el arca de Dios. No nos ha importado qué piensa Dios. No nos ha importado el poder de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. No nos ha importado agradar a Dios. No nos ha importado Dios. Solamente nos hemos concentrado en qué hace el otro. Solamente nos hemos concentrado en que si los demás hacen lo mismo, no pasa nada. Y David dice, ya no más así. Ahora traigamos a Dios en medio nuestro. ¿Se entiende? 5, 6, ¿lo entendí? Eso está en 1 de Crónicas 13:3. Vuelvo a decir, David dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca simbolizaba la presencia de Dios.
Saúl había reinado sin Dios, sin ningún problema. Terminó desechado y muerto en juicio, de la misma manera que Ofni, Finés y Elí en un solo día. Pero David dice, ya no más. Necesitamos a Dios. Necesitamos agradarle a Él. Necesitamos honrarle a Él. Que Él venga en medio nuestro y Él va a bendecir nuestra familia. Él va a bendecir a Jerusalén, Él va a bendecir a Israel, Él va a bendecir mi ministerio, Él va a bendecir lo que me mandó a hacer, Él va a pelear contra nuestros enemigos. No podemos cantar la canción que hemos cantado antes de la predicación si nosotros no estamos honrando a Dios. Porque si no estamos siendo como Saúl, si no estamos siendo como Ofni y Finés, como Elí. Solamente podemos cantar como Ana. Ana se entregó y adoró a Jehová. David, un hombre que adoraba a Dios, la Biblia está llena de salmos donde él cantaba a Dios y adoraba. Él dice, no podemos seguir sin la presencia de Dios. No podemos continuar nuestra vida, no podemos continuar nuestra historia sin traer el arca de Dios entre nosotros. Y David llevó él mismo el arca de Dios danzando a Jerusalén. Miren en 2 de Samuel 6:16, David tenía una esposa y lo menosprecia. En 2 de Samuel 6:16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y ella, ¿qué hizo? Le menospreció en su corazón. A David no le importaba lo que pensaba Mical. A David no le importaba lo que pensaban los demás. Si podían decir, oh, mirá al rey saltando, danzando, ahí como un cualquiera. No, él dice, saltaba, alababa a Dios delante de Dios. El corazón de David no es algo menor. La diferencia entre el corazón de Elí, Ofni y Finés y Ana y Samuel, la diferencia entre el corazón de Saúl y el de David no es algo menor. Es absolutamente decisivo. Si mi preocupación es qué piensan los demás de mí, yo estoy honrando a los demás antes que a Dios. Si mi corazón es adorarle a Él, alabarle a Él, y no me importa si los demás me menosprecian, si les gusta, si no les gusta, si le parece, si no le parece, sino que le quiero adorar y lo que piensen los demás es un tema menor, porque yo quiero el arca aquí, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero servirle, yo quiero adorarle, yo le necesito a Él, le necesito para mi vida, para mi familia, para mi ministerio. Sin Él no soy nada, separado de Él nada puedo hacer, me sacas al Señor, no tengo nada, absolutamente nada. Pero si tu corazón es, Señor, yo te quiero, te necesito, puedes tener errores, puedes tener esto, puedes tener lo otro, pero Él va a enderezar tu camino, Él te va a guiar y Él te va a bendecir, Él te va a usar, Él va a obrar, Él te va a poner en sus planes y te va a compartir su corazón y va a guiarte en sus planes. El rey David saltaba y danzaba delante de Jehová y ella le menospreció en su corazón. Pero David estaba enloquecido. Estaba volviendo Dios a Israel. Estaba volviendo la presencia de Dios que Saúl había menospreciado y eso había sido clave para derrotarlo. El pueblo de Israel había perdido por su desobediencia la presencia de Dios. Y David, lleno de gozo, enloquecido, está volviendo Dios en medio nuestro. Eso era lo que llenaba su corazón. Su corazón era para Dios. Él no vivía para lo que dijeran de él. Él vivía de lo que Dios decía de él. Y eso era decisivo. Miren en el versículo 20, 2 de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa. Enloquecido, imagínenselo lleno de gozo y vuelve a su casa y ¡guau! Dios está en medio nuestro. Dios nos va a bendecir, Dios va a obrar. ¿Quién nos va a frenar? ¿Quién nos va a detener si Dios es por nosotros?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. La defensora de las formas. Entonces David respondió a Mical: ¿sabes qué? Fue delante de Jehová. Ya está. Lo tengo todo. Puedes decir lo que quieras. Pero fue delante de Jehová. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Sabes qué? Bien explicado, mal explicado. Lo importante es mi convicción, es Dios hablándonos. Es más, hemos hablado de todo este mensaje largo. Lo vamos a ir viendo semana tras semana en los diferentes grupos, el de alabanza, en colaboradores, outsider y demás. Creemos que es un mensaje de Dios para nosotros. Que nosotros podemos quedar todos, no solamente como congregación, en lo individual, como Saúl, como Ofni, Finés, como Elí, o podemos entenderlo y decir, ¿sabes qué? Yo cuando ardía este mensaje en mi corazón, yo me acordaba la cantidad de consejerías que he hecho en mi vida, donde yo claramente veía que estaba hablando con una persona que me quería convencer, que me quería explicar, que quería que... No. Y yo incluso recordaba, Dios es bueno y te hace recordar conversaciones enteras. Entonces yo recordar que la persona me había dicho todo lo contrario, ¿no? Hacía 2 días o una semana o esto o lo otro, te sorprendería si estuvieras del lado del que aconseja, cuán involucrado está Dios en la consejería, porque te ama. ¿Cuánto te puede mostrar? Me ha pasado un montón de veces donde la persona me dice, te lo dijo alguien, te lo dijo fulano. Y yo, es que no me lo dijo nadie. La persona misma está diciendo, ¿qué estabas ahí? No es por, hoy aquí tenemos a Elías, Moisés y Abraham. No, Dios por amor a ti hace que pueda ver el que aconseja. Y pueda, hasta como si escucharas cosas, porque Dios quiere que lo veas. Pero infinidad de veces me ha sorprendido, y a veces me ha causado conflicto de ver que la persona te quiere explicar. No es así. Pero sí, me lo dijiste hace una semana, y te cambia el tema. Y yo a veces he dicho, o sea, no entiende que por más que me convenza a mí, no lo convence a Dios. O sea, es que yo le digo, pero ¿sabes qué? Dios lo vio. Dios estaba ahí, yo te lo digo por amor a ti. Dios sabe. El que tiene ojo, el que creó los ojos no va a ver, el que creó el oído no va a oír. Pero luego entender que esa persona no ve. No entiende que el agradar a personas no es la clave. Que las personas son totalmente limitadas. Que la iglesia, tú piensas, bueno, pero si lo convenzo al pastor o a los pastores o al líder, la iglesia no me va a ver mal. Pero ¿sabes qué? Si la iglesia te ve bien o te ve mal como institución, es un tema absolutamente menor. Porque si Dios te ve bien, Jesús es el que tiene las llaves de David. El que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Dios es el que vio a Ofni y Finés, cuando algunos lo verían, pero harían un montón de cosas que nadie veía. Dios es el que vio el corazón de Saúl, y Dios es el que vio a Ana, el que vio a Samuel, el que vio a David. Dios es el que ve, Dios es el que oye.
cuando dices, oh, sí, me toca colaborar, y colaboras como si fuera algo menospreciable, o cuando no colaboras, porque dices, bueno, yo tengo otras prioridades, otras cosas. No, lo que pasa es que, y las excusas, o no haces esto, o no haces aquello. Yo no digo que todas las personas tienen que hacer cosas dentro de la institución cristiana. Yo digo, Dios ve, Dios sabe. La persona decisiva es Dios. Ningún pastor puede estar ahí cuando haces tal cosa o cuando dices en secreto, cuando le dices a tu esposa o a tu esposo, cuando haces esto o aquello o lo otro. Ningún hombre puede estar ahí. Pero si tú te preocupas por qué ve Dios, qué oye Dios en lo secreto, Él promete en Mateo 6 recompensarte en público. No necesariamente vas a ser más famoso que el rey Salomón, pero sí que en público significa que se va a ver, va a ser notorio. Eso que está en tu corazón y que nadie ve, o eso que haces en secreto y que nadie lo ve, van a suceder cosas en tu vida que los demás lo van a ver. Que los demás van a decir, ¿pero por qué tal cosa? Y tú vas a decir, no, bueno, el Señor es bueno, es misericordioso, Él es bueno. Él es recompensador, galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11. Cada historia que está escrita en la palabra, ¿sabes para quién es? Para ti, para mí. Porque Dios nos ama y nos dice, cuidado, yo veo en los secretos, yo conozco el corazón y yo quiero bendecirte, yo tengo planes de bien para ti, arrepiéntete. En este tiempo tengo la convicción firme de que Dios va a levantar una generación. Va a traer personas, aquí, allá y en el más allá, que le van a querer agradar, van a orar, van a ser los menospreciados al principio, los van a mirar como quien se cree que es, y los van a odiar como Saúl odió a David. Pero Dios va a levantar una generación de David, de gente que le ama, de gente que le quiere agradar, de gente que le importa lo que Dios piense, gente que dice, traigamos el arca, porque si no es completamente imposible. Y Dios va a empezar a bendecir su familia y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y si tú no empiezas a mirar a Dios y decir, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, es entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, tú vas a quedar fuera y Dios va a decir, no es mi culpa, no es la culpa del pastor, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa de tu tía, del perrito. Yo te hablé, lleno de misericordia te hablé, mandé a un perejil para que te hable. Lo dijo bien, lo dijo mal, es un tema menor. Aquí está el mensaje de Dios. Yo quiero hacer con tu vida conforme a mis planes de bien. Por eso te hablo, porque te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Yo vi tu aflicción, yo vi tu dolor, yo veo lo que estás pasando y no quiero eso para tu vida. Yo no quiero la muerte del que muere. Y te digo, arrepiéntete, búscame, buscadme y viviréis. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastas tu vida en lo que no va a dar ningún fruto? Isaías 55. Buscadme y viviréis, oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Yo soy el que te llama hacia mí, hacia mí, hacia mí, para que camines delante mío como lo hacía Samuel y como lo hacía David. Dios va a despertar gente que dice, traigamos el arca. Todo lo demás es decorado. Todo lo demás lo podemos hacer así, lo podemos hacer allá, pero traigamos el arca, porque eso es completamente decisivo. Traigamos la presencia de Dios, pasemos tiempo con Él, anhelemos a Dios, anhelemos conocerle, anhelemos clamar a Él, que Él nos hable, que Él nos guíe, honrarle con nuestra vida, que Él te mire y diga, es mi hijo, me honra,
me pone en primer lugar. No lo hace porque lo vean, porque esto, mira, esto lo hizo cuando nadie lo veía. Esto lo hizo cuando nadie lo veía. Él me ama a mí. Su valor principal soy yo. Y yo honro a los que me honran.